imagen de efecto boomerang. Quienes han servido esto de tomarse la justicia por su mano, hoy viven lo que van a ver. Atentos a esto. Javier Milei, después de un escándalo de corrupción que salpica a su propia hermana, grabaciones sobre posibles mordidas, vean lo que ha ocurrido. Ha tenido que salir escoltado por la policía ante pedradas del perro. Javier, ¿qué pensás de lo que pasó? Decime una palabra, Javier. Escuchen esto. Así extraen al presidente Javier Milei en medio de los disturbios. Este es el momento en el que la caravana tiene a militantes que van a agredir al presidente sobre el capó de la camioneta y ahí deciden acelerar. Así es como narraba la televisión de ese país el momento en el que el presidente Javier Milei ha tenido que huir después de que montones de manifestantes hayan abalanzado, hayan lanzado objetos sobre su coche. Todo esto en un acto de campaña de las municipales en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí nos vamos. Berta Reventós, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, Berta, exactamente qué ha pasado y de dónde viene este malestar. Es decir, ¿es por los recortes? ¿Es por los casos de corrupción que afectan al gobierno? ¿En qué contexto estamos? Pues lo que ha ocurrido es que Milei ha tenido que ser evacuado en un coche junto a su hermana Karina Milei y el candidato por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Los tres encabezaban una caravana partidaria que ha sido interrumpida tras recibir piedras y otros objetos lanzados por personas aún no identificadas. 2 cuadras, confirmamos que no llega a la plaza. No. Porque, mira, ahí lo vemos, lo están atacando al presidente. A ver. Atención, están atacando al Y presidente. sí, Pablo, todo esto ocurre en medio de un caso de presunta corrupción que afecta principalmente a la hermana de Milei, secretaria y persona de máxima confianza del presidente. Hace justo una semana se filtraron unos audios donde ella estaría acordando el cobro de unos porcentajes por la compra de medicamentos para discapacitados con el funcionario que estaba al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, que fue inmediatamente destituido. El operativo también involucraba a empresarios de la firma suizo-argentina que comercializa y distribuye los medicamentos. También dirigidas al equipo de seguridad de Milei. De momento Milei no ha dado ninguna explicación sobre esas grabaciones de Españolo. No sabemos nada de la versión oficial, pero esto es quien animaba a la justicia por su mano. Escúchenlas, esas grabaciones. Hoy ha justiciado aparentemente así. Españolo, escuchen la grabación y a la hermana de Milei. Mordidas son... Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, ese 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí, y vos, Karina, te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. Después de esas grabaciones que hemos conocido de corrupción en el gobierno de Milei. Sí, como le ha afectado, porque claro, llegó con un discurso de regeneración también en cuanto a la corrupción. Empezar a ver estos casos, no sé cómo se ha digerido internamente. Claro, se trata de un tema de máxima sensibilidad al que la opinión pública ha reaccionado con mucho rechazo. Estamos hablando de medicamentos para personas con discapacidad, un sector de la población al que además Milei ha castigado con recortes del Estado. Y estamos hablando, como dices, Pablo, de Milei, que llegó a la presidencia prometiendo acabar con la vieja política, con la casta y con la corrupción. Ahora la justicia está investigando, ha habido allanamientos, teléfonos incautados, pero obviamente esto ha tenido un impacto muy negativo sobre la imagen del gobierno, que además en un par de semanas enfrenta unas elecciones clave, las de la provincia de Buenos Aires, feudo del peronismo y distrito electoral clave, donde vive casi la mitad de la población argentina. Pues más. ¿Vos trataste a Karina? Sí. Venía a Crónica a buscarlo a la presentable. Sí. ¿Y? Una vendedora de torta. Pero no es una persona, digamos, que tenga algún tipo de nivel político. Cero. Mirada política, capacidad de análisis. No, yo a veces cuando la quieren poner en el lugar de administradora de poder, siento que López Rega era Roosevelt. No, no hay, ni siquiera en ese nivel está. O sea, es alguien que siempre se aprovechó del hermano, eso siempre. Siempre fue la que tuvo la capacidad de administrar la locura del hermano. ¿Y cuál es el verdadero, entonces, cuál es la verdadera influencia de ella? ¿Es una influencia de contención psicológica sobre el padre? Lo cagaba a palo y claro, la contenía. Exactamente. Es lineal. O sea, todo el bullying, el grooming, todo lo que sufrió en su infancia, el osito de apego era la hermana, y de ahí viene una relación tóxica absolutamente entre los dos hermanos, que derivan esta locura. A ver,
cuando él le dice jefa, a ver, asocia que para él la hermana es la madre, que ocupó el rol que la madre no ocupaba de defenderlo frente al padre que lo cagaba a palo. Entonces, jefa es la que lo contiene anímicamente, espiritualmente, cuando cae en sus pozos, lo va a buscar. Te vuelvo a repetir, pasa horas encerrado, horas y horas encerrado, mientras la gente cree que está trabajando el presidente. El presidente está encerrado en la habitación. Sí, a mí me contaban que vive mirando fútbol. Olvídate, su vida es absolutamente introspectiva. Cuando sale con los niveles de locura que vos le ves, de fanatismo, de mesianismo, y después que agota la pila, se vuelve a guardar, no tiene continuidad. No es un tipo con continuidad, es un tipo que explota y se guarda. Y ahí termina Milei, no hay más nada. De hecho, de economía no sabe nada, es un burro absoluto y total. Que tiene eslogans copiados, el copy-page, con el que va a los medios y tira 4 títulos y te hace un análisis. Bueno, ahí quedó en evidencia que el que sabe es Giacomini. Por supuesto, pero por Diego Giacomini y firmado por Milei y Giacomini. Inmediatamente que se separa de Giacomini, hace 2 libros, los 2 denunciados por plagio. Es verdad. Los 2. Y uno, más grave todavía, Editorial Planeta tuvo que levantar toda la emisión de España, que cualquiera que conoce lo que es editar en Europa, sacar a circulación un libro y después llamar a las librerías y decirles devuelvan todo, porque Planeta tuvo que rescatar todos los libros que había distribuido en Europa, porque mentía en su currículum vitae. Sí, hablaba de que era doctor en economía en la UBA. Sí, y que había estudiado en una universidad de Estados Unidos inexistente, que no existe, no está en la universidad, nunca existió. Entonces, Planeta, por responsabilidad editorial, dijo, vengan los libros, tuvo que reimprimir la tapa, porque estaba en la solapa. Tuvieron que desmontar todos los libros y volver a ponerle otra tapa con lo correcto. Eso fue post-Giacomini. En el gobierno, Caputo viene a reemplazar a Giacomini. Obviamente, Caputo no le llega ni a la suela de los zapatos a Giacomini, porque es un usurero y nada más, pero es el que le salva las papas a Milei del papelón de su ignorancia sobre economía. O sea, cuando llega a la presidencia dice, ¿quién se va a hacer cargo de la economía? Yo de esto no sé nada. Bueno, que venga Caputo. Que Caputo le dice, yo esto te lo manejo, yo te lo voy llevando. Y cae con todo su equipo el JP Morgan. Completo. Y le dicen, vamos para allá. Y esos muchachos que ya eran millonarios están laburando por 2 palos y medio. A ver. Con Javier Milei siempre tuve contacto en la campaña, donde nos respondíamos, donde trabajamos en conjunto. Y cuando empezó a pasar esto en PAMI, yo creí que el presidente no sabía. Te lo juro por Dios, pensé que no sabía. Entonces le empecé a enviar todo por WhatsApp. Todo, ¿eh? ¿Eso cuándo fue? Sabía. Esto fue hace 1 año y medio, cuando yo arranqué en PAMI. Y empecé a ver toda la corrupción que estábamos encontrando con el doctor Raúl Simoneto. Le empecé a enviar al presidente por WhatsApp. Y él me miraba todo, pero ya no me respondía. Y ahí me sonó raro, porque él siempre era de responderme a mí. Y de ese momento me dejó de responder. Entonces ahí me di cuenta de que estaba metido él y la hermana en todo esto. Y bueno, y después vos fíjate que después de mi denuncia salieron también otras denuncias en otras provincias, como por ejemplo en Santa Cruz, en Misiones, en varias provincias, de lo mismo. Tina, esto lo hemos vivido en España a una escala muy distinta. Pienso, Alvise Pérez, estos personajes que vienen a regenerarlo todo, que todo es casta política, que ellos lo van a hacer distinto y a la que tocan un poquito de poder, fíjate. Claro, nunca hay que justificar la violencia, obviamente, pero la frustración, la rabia, el sentimiento de engaño del pueblo seguramente es comprensible. No, absolutamente, porque, en fin, esto, como tú dices, lo hemos visto en distintas ocasiones y en este caso Milei lo lleva sufriendo estas 2 últimas semanas de una manera muy clara y además en esta, por lo que se oía en la pieza, estaba con su hermana también, ¿no? Que es la causa de que se está investigando, ¿no? En este caso, entonces claro, ahí ya es coger a los 2 a la vez, ¿no? Poder tenerles a los dos juntos y efectivamente expresa un descontento ciudadano muy muy evidente. No habría que ver las imágenes, ¿no? Pero se lo imagina perfectamente con el audio que se ha puesto que la tensión es importante en Argentina, esto lo sabemos, y esto tiene también una parte muy mala, porque todos conocemos que en este tipo de situaciones en donde el desencanto político se expresa de una manera tan fuerte, también hay una parte en la que se victimiza el personaje al que queremos fastidiar. Es decir, en este caso no necesariamente le tiene por qué ir mal a Milei, digo porque
se enfrentan a unas elecciones, han dejado de tener las elecciones PASO, que eran las que tenían antes, pero se enfrentan a unas elecciones en un distrito en el mes de septiembre y a las elecciones de todos los distritos del país en el mes de octubre. Entonces estamos en un escenario preelectoral y eso también hace que la tensión en Argentina política suba y no necesariamente le tiene por qué ir mal a Milei todo esto que estamos viendo. No la corrupción, que evidentemente es imposible que le pase una buena factura, pero sí la polarización extrema que se vive en un país como este, ¿no? De hecho, Borja, a Donald Trump le fue bien ese intento de atentado, ese intento de asesinato, ese atentado. Sí, en ese caso sí. Además la foto parecía tomada ex profeso, ¿no? La bala, la herida en la oreja que no le hace nada, pero luego le permite sacar el puño en alto, efectivamente. Pero esto creo que no tiene muchos visos de salirle bien a Milei, primero por quién es la persona a la que afecta. Porque afecta a Karina, a su hermana, no a cualquiera. Todo el mundo sabe que la persona a la que más escucha Javier Milei y que básicamente es la persona que se encarga del día a día tanto del gobierno como del partido, el partido es él, es su hermana. Luego, por lo que se escucha en los audios, lo habéis contado en la pieza, pero decías, esto en España no suena. Bueno, no suena porque la comisión es del 3%. Literalmente, lo que se escucha en el audio a Spagnuolo, que es el presidente de la Asociación Federal del Departamento Nacional de la Discapacidad, es que supuestamente la comisión que se llevaría a Karina por estas mordidas es precisamente el 3%. Y eso es un segundo problema. Porque meter la mano en la caja es feo en cualquier caso, pero meter la mano en la caja cuando estás hablando de personas con discapacidad es especialmente feo, ¿no? Entonces ya hay dos elementos. Primero, quién es la persona a la que afecta, y segundo, cuál es el tipo de mordida del que estamos hablando. Y tercero, por el discurso básicamente que reviste toda su acción política, que es el anarcocapitalismo. Nosotros vamos a adelgazar el Estado para que el dinero quede en el bolsillo de los ciudadanos y la administración básicamente sea reducida a su mínima expresión. ¿No dijo de cuáles? Exacto. De su hermana, sí. Claro, pero es que parece que en este caso adelgazar el Estado es compatible con engordar los bolsillos, pero de tu hermana a cambio de comisiones ilegales. Entonces la contradicción de lo que se predica para los demás y lo que se hace en casa también tiene una difícil solución en este caso. Claro, es que de hecho una de las ayudas que eliminó Milei fue precisamente las ayudas a la discapacidad, ¿no? Ese efecto de que es muy conocido por la ciencia política, el efecto de rally que se produce cuando el líder es atacado. Hay un caso aquí en España que fue Rajoy en su tierra, en Pontevedra, recordará seguramente a Valentina, por ser Galicia, quiero decir. Una bofetada que le pegó una colleja, ¿no? Sí. En mitad de una campaña. Entonces una radio preguntó, esto puede haber sido a propósito para falsa bandera, para victimizarle. Evidentemente no era el caso, ni es el caso. Yo debo decir que soy muy enemigo de conspiraciones, pero el caso de Trump, yo tengo alguna duda, O sea, debo confesar que yo tengo alguna duda, pero no, y hablando en serio, en lo que no hay posibilidad alguna de que esto sea que esto genere un efecto de rally en el caso es decir, de incremento del apoyo a Milei en el caso de este ataque, ¿no? Que ya sí está por las redes y la verdad es que han salido con la moto de manera apresurada, la venezolana casi, ¿no? No, yo lo que sí veo es que es resultado de quién es Milei, ¿no? O sea, un personaje siniestro que ha estado haciéndose rico con las criptomonedas bajo su propio control, que ahora encima no ha dicho una sola palabra, por cierto, desde que se han escuchado los audios de este caso de mordidas en el ámbito de la discapacidad. Es decir, que parece que es bastante evidente que ha habido mordidas de su hermana en el ámbito de la discapacidad. No ha dicho absolutamente nada. Y un personaje tan siniestro, que va con que viva la libertad, carajo, y insultando a todo el mundo, y aquí está la motosierra y tal, ¿no? Pues normal, digamos, no lo justifico, ¿no? Desde luego, pero bueno, se puede entender que un país como Argentina, por muy sacudido que esté por la inflación y por la desigualdad, etcétera, ante un personaje tan siniestro como este, pues el resultado sea una polarización tal que no se pueda prácticamente ni salir a dar un mitin, ¿no? En el caso, insisto, no lo justifico, no estoy diciendo que no estoy aplaudiéndolo, ni mucho menos, pero sí hay una cierta comprensión de un tipo, como todos los populistas que estamos sufriendo en el mundo entero,
esta gente tan siniestra y tan rara, de pelo raro y de actitud. De pelo raro. Sí, todos ellos tienen pelo raro, ¿no? No, es verdad, hay un problema de pelo ahí, sí, fijaos. Bueno, porque él no... No sé qué es lo que pasa, pero hay un problema de pelo. Es como a lo mejor sería una forma de atajarlo, ¿no? Pero fíjate que es que son un poco punkis, ¿no? Sabéis que hay un librito muy, a mi modo de ver, de muy mala calidad, pero de título interesante, que Ser conservador es el nuevo punk. Se llama el libro. El libro es no tiene mucha, a mi modo de ver, demasiada calidad, pero sí hay una cosa punky, ¿no? Entonces el pelo raro también, ¿no? Este pelo, estas patillas o el pelo de Trump, el pelo, en fin. Pero bueno, anécdotas aparte, no me extraña. ¿Cómo va a poder este señor salir a dar un mitin con normalidad habiendo recortado las ayudas al 40% de la población argentina? Es verdad que la inflación ha parado, pero claro, ¿a qué precio? ¿A qué precio, no? Y de hecho con un descenso de la popularidad muy notable. Íntimo, abogado personal del presidente, dice que su hermana cobraba coimas. Eso, y además... Qué feo eso, qué turbio todo. Díaz, sin todo el escándalo con la Agencia Nacional de Discapacidad, lo tiene en vilo al gobierno en este momento porque le dan el corazón del armado, ¿no? Que es Karina y Javier. Sí. Está complicado. Estos audios que han aparecido de Diego Españolo, que era el presidente de la agencia, apuntando justamente a que Karina, él dice, y obviamente la justicia tendrá que corroborar, que Karina cobraba retornos en una droguería asociada al poder, la Suiza Argentina, que tendría relaciones con los Menem. Bueno, él habla de que hay un esquema de un porcentaje que se lleva a la cúpula del poder. A uno de los empresarios lo encontraron, escapándose por algún motivo, porque no había una orden de detención. Pero qué turbio todo. Se estaba escapando y adentro del auto habían alrededor de $200.000 sobres. Es decir, hay gente que, digamos, me ve a mí absolutamente inflexible, ¿no? Bueno, mi hermana es más inflexible. Es decir, es la pureza moral. ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo!